Cordero. What a tremendous message. Qué tremendo mensaje. If the Lamb can't stir our hearts, nothing will. Si el Cordero no puede motivar nuestro corazón, nada puede. While he was preaching, I was thinking about that scripture. Yo, mientras él predicaba, estaba pensando en esa escritura. God not only provided a lamb presently for that day, No solamente Dios proveyó ese Cordero para ese momento, but on that day, God prophetically provided a lamb. pero Dios también en ese momento, proféticamente, proveyó el Cordero. The ram was revealed that day in the thicket. Estaba allí este Cordero en la montaña, But revelado. in John chapter 1, John revealed the Lamb of God. that Pero takes en away the Juan sin of the capítulo 1, Juan reveló el Cordero de Dios. world. Amen. Amén. Exodus chapter 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. That's not where I want you to turn. No quiero que vayan allí. I just want to share Solamente- something about the lamb that stirred my heart. Quiero compartir algo del Cordero que motivó mi Aaron and corazón. Moses were told to tell the congregation to take a lamb. A Aarón y Moisés se les dijo que fueran a la congregación a llevar esta oveja. In verse 4, he told them to take the lamb. En el versículo 4 tomaron el Cordero. In verse 5, he said, take your lamb. Y en el capítulo 5 toma tu Cordero. But what blesses my soul is, he said, if the household is too little for the lamb. What blesses my soul if the household is too little for the lamb? Is that what? The household is too little for the lamb. Ok. Lo que bendice mi alma es si la casa es muy pequeña para el Cordero, Then he could get his neighbors, entonces puede obtener a los vecinos, which lets us know that the lamb's never too little for the house. que nos dice que el Cordero nunca es muy pequeño para la casa. He's big enough to save the world. Es suficientemente grande para salvar a todos. Amén. I'm going to ask Brother Ariel, if you will, to read Acts chapter 5, Vamos a leer Hechos capítulo 5, verse 17 through verse 20. versículos 17 al 21. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 21. All of them, 17 through 20. Dice la palabra de Dios: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las cosas de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre en los cielos, we thank you for the word of God that we've heard today. te agradecemos por la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. We thank you for caring for us, Te agradecemos por llevar por nosotros, for loving us, por amarnos, and most of all, we thank you that we have a home in heaven. y por encima de todo porque tenemos una casa en el cielo. I pray that our hearts could be challenged and encouraged Espero que nuestros corazones sean retados y motivados through the preaching of God's word. por la predicación de la palabra de Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I want to share today Quiero the compartir- scripture that speaks about the words of this life. En la escritura sobre estas palabras que dan vida. This Bible doesn't contain the word of God, it is the word of God. Este libro, esta Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. In this book, you find life. En este libro tú encuentras vida. There's no life outside of the word of God. No hay vida fuera de la palabra de Dios. I want us to look at the apostles and a little bit of their time in the early church. Quiero que veamos los apóstoles y también un poco del tiempo allí con ellos, temprano en la iglesia. In the text we just read, we find that the apostles were placed in prison. En el texto que acabamos de leer, vemos que los apóstoles fueron apresados. If there was ever a time to be discouraged, it would have been then. Si había un momento de estar desanimados, era en ese momento. But they were told to go forth and preach the words of life. Pero se les dijo a ellos que siguieran adelante y predicaran la palabra de Dios. To better understand the setting,
Para entender mejor el escenario, let's go back in the book of Acts, beginning in chapter 1. vamos a pensar en Hechos capítulo 1. Let's see the exciting things that these apostles have just experienced. Vamos a pensar en las cosas emocionantes que estos apóstoles habían experimentado. In chapter 1, they just experienced the ascension of Jesus Christ. En el capítulo 1 ya habían experimentado la ascensión de Jesucristo. In chapter number 2, they experienced the endowing of the power of God upon their life. En el capítulo 2 están allí experimentando el poder de Dios por el Espíritu. It was a great excitement in chapter 2. Fue una gran emoción en el capítulo 2. The Bible said the power of the Holy Spirit was like a rushing mighty wind. La Biblia nos dice que el poder del Espíritu Santo era como un viento poderoso And it filled the place where they were sitting. y llenó el lugar donde estaban sentados. Then you come to chapter 3. Así que vienes al capítulo 3 In chapter 3, John and Peter began to take a man that was lame. y en el capítulo 3 ahí están Juan y Pedro ayudando a un hombre cojo. He was begging of alms. Él estaba allí siendo un mendigo, mendigando. And Peter and James said, silver and gold have we none, Y dicen allí estos hombres, no tengo plata ni oro, but such as I have give I unto thee. pero lo que tengo te doy. Peter and John had no money, Pedro y Juan no tenían dinero, but they did have the words of life. pero tenían las palabras de vida. And as he gave him the words of life, Y mientras dieron la palabra de vida, he was healed. él fue sanado. Then in chapter number 4, Entonces en el capítulo 4 we find a church that had great things happening. encontramos a la iglesia y con cosas grandes que están pasando. In chapter 3, there were 5,000 souls that were added to the church. Capítulo 3, 5,000 fueron allí añadidos. Actually, 3,000. Perdón, 3,000. And then in Acts chapter 4, there were 5,000 that were added to the church. En el capítulo 4 vemos 5,000. It wasn't because of a program. No fue por un programa, It wasn't a personality, no fue por la personalidad, but it was through the preaching of the Word of God. pero fue por la predicación de la palabra de Dios. What we need today is preaching. Lo que tenemos que hacer hoy es predicar. We need great preaching. Necesitamos buena predicación. We need power, Necesitamos poder, but we need great power. pero necesitamos gran In poder. chapter 4, the church had faith, En el capítulo 4 la but iglesia they tiene had fe. great faith. Tienen gran fe. In chapter 4, the Bible said they had great grace. En el capítulo 4 Grace. tienen grande gracia. And in order for us to have great churches, we have to have this great word. Y para nosotros tener buenas iglesias debemos We tener come to chapter number 5, esta gracia. Vemos el capítulo 5 and we see some of the setting of the chapter. y vemos el escenario del capítulo. The very first thing we read about Lo primero que vemos es is the story of a man and woman who lied about the possession of money. un hombre y una mujer que mintieron sobre una posesión que tenían. And because of their lying, the Bible said they both died. Y por esta mentira vemos que murieron. They were taken outside right in the middle of the church service, Fueron tomados allí fuera en el mismo and servicio they were culto buried. y fueron enterrados. But the church service kept going on. Pero el servicio en la iglesia siguió. That lets me know today that nothing should stop us. Así que eso me ayuda a entender hoy que nada debe pararnos. Nothing should hinder us, Nada debe obstaculizarnos. because we have the great Word of God to share. Porque tenemos nosotros la gran palabra de Dios, It's the words of life. que son las palabras de vida. In chapter number 5, En el capítulo 5 we've come to the story that we're looking at today. vemos la historia que estamos compartiendo hoy. And in the story, we find that they had great preaching, Y vemos que en la historia tienen gran predicación, they had great prayer meetings, tenían un buen tiempo de oración, there was that great death, eh, the great death of the husband and wife, una gran muerte de estos esposos, and there were great miracles. pero grandes milagros. Wonderful things had taken place in the early church. Maravillosas cosas estaban pasando en la iglesia temprana. But several times the people of God were placed in prison. Pero algunas veces el pueblo de Dios, hombres de Dios, son puestos en prisión. But when God gives us a word, Pero cuando Dios nos da su palabra, then we must obey and go. debemos obedecer. I begin to see the first thing about this scripture Lo primero que podemos ver aquí en la escritura, in verse 17. en el versículo 17, Then the high priest rose up se levantó aquí el sumo sacerdote
and all they that were with him, y todos los que estaban con él, which is the sect of the Sadducees, que es la secta de los saduceos, and they were filled with indignation. estaban llenando de celos, indignación. The Sadducees were a group Estos saduceos era un grupo that despised the teaching and preaching of God's word. que rechazaban la predicación y enseñanza de la palabra de We have Dios. groups like that today. Tenemos grupos así hoy en día. They despise preaching. Ellos rechazan la predicación. They say it's just babbling. Ellos dicen que son palabras solamente. But preaching is what brings life. Pero la predicación es lo que trae vida. And in this scripture, the Bible tells us Y en la that they placed them in prison. Y la escritura nos dice que ellos fueron puestos en prisión. In verse 18, they laid their hands on the apostles Versículo 18, echaron manos sobre los and apóstoles put them in the common prison. y los pusieron en la cárcel pública. But just because they had conflict, Pero solamente porque tenían it conflicto, wasn't going to stop the word of God. no iban a parar la palabra de Dios. Verse 19, Versículo 19, but the angel of the Lord mas un ángel del Señor, by night opened the prison doors abriendo de noche las puertas de la cárcel and brought them forth y sacándolos, and said, dijo, go, id, stand and speak y puestos en pie in the temple to the people en el templo, all the words of this life. anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. I want us to see today that there is a word that makes all the difference. Quiero que veamos en este día que hay una palabra que hace la diferencia. Verse 19, the word but. Versículo 19, más. I'm glad God puts the word but to make all the difference for our lives. Dios puso esta palabra en la versión inglesa, espero, For our para hacer una ministries. diferencia en los ministerios, en el For our ministerio, preaching. para la predicación. We have missionaries that are here this week Tenemos misioneros en esta semana aquí that do everything they can to get God's word forth. que hacen todo lo posible para que siga adelante esta palabra. Many are persecuted. Algunos son perseguidos, Many are hindered. algunos son obstaculizados, But yet God's word shall prevail. pero la palabra de Dios va a permanecer. No matter what conflict we face in life, No importa el conflicto que enfrentes en la vida. there's a God that makes all the difference. Hay un Dios que hace toda la diferencia. Even though they were in prison, Aún ellos estaban en prisión. I'm thankful, but God, Estaban, I'm sorry, He makes the difference. Él hizo la diferencia. I want us to see the types of conflict that the early church faced. Podemos ver sobre el conflicto, persecución que enfrentaba la iglesia en The este tiempo. Bible said that they were placed in prison. Dice la Biblia que fueron puestos en prisión. And I want us to realize today that we may often feel that we're placed in a prison. Y déjame compartirte que hoy posiblemente nos sentimos que estamos puestos en prisión. But verse 18 says it's just a common prison. Pero el versículo 18 nos dice que era una cárcel pública. We all go through the common prisons of life. Nosotros vamos por toda la cárcel pública en iglesias comunes de esta vida. The common prisons that we face many times Estas cosas comunes que enfrentamos muchas veces. is that Satan has blinded the eyes. Satanás allí cegando los ojos. Sin seems to bind us. Y parece el pecado atraparnos. Sometimes ourself betrays us. A veces Ourself betrays us. nuestro propio yo nos And traiciona. many times society has branded us. Y algunas veces la sociedad también It's just a common prison. nos aparta y es como una prisión común. No matter what you're facing or going through in life today, No importa lo que estés enfrentando y lo que estés pasando hoy. you have to realize it's just common. Tienes que reconocer que es común. There's no place to stop. No hay un lugar para parar. There's no time to quit. No hay tiempo para parar. There's no reason to get discouraged. Ni renunciar ni desanimarnos. It's just a common prison. Es solamente una cárcel pública y Satan común. don't like the work of God, Satanás no le gusta el trabajo de but Dios. God can make all the difference. Pero Dios puede hacer toda It's diferencia. just a common prison. Es solamente una cárcel común. We all have to realize that we're Tenemos going to face problems. que reconocer que enfrentaremos problemas. We're going to be discouraged. Vamos a estar desanimados. We're going to be hindered. Vamos a ser obstaculizados. But there's still a work to do. Pero hay todavía un trabajo que hacer. Just a common prison. Es solamente una cárcel común. The second thing that I see Lo segundo que podemos ver, in verse number 19, versículo 19. they were in a common prison, but yet
there was a coming power. Había una cárcel común, pública, pero había un poder común. But Más the angel of the Lord by night. un ángel del Señor en la noche. I'm glad of the angel that God sent by. Yo estoy gozoso por el ángel que Dios I'm glad envía, of the help that God gives each of us. por la ayuda que Dios nos da a cada uno de It may not nosotros. be in the form of an angel. Puede que no sea en la forma de un ángel, God gives us help by His presence, pero Dios nos da su Through the ayuda Holy con su Spirit. presencia, por el Espíritu Santo, through His Word, a través de su palabra, through the preaching of this meeting, a través de la predicación en esta through the conferencia, fellowship of our brethren. a través de la confraternidad con los hermanos. God is able to give us a coming power. Dios es capaz de darnos un poder común. Let's get out of the common prison Vamos a salir de la cárcel and let's pública accept that coming power y of God. vamos a ver ese poder común. I want to share today Quiero compartir hoy this coming power, que este poder común, but changes the whole story. pero cambia toda la historia. You and I, Tú y yo we were people éramos personas that Satan tries to hinder, que Satanás trata but God encourages us. de obstaculizarnos, pero Dios nos God anima. helps us. Dios nos ayuda. God is our hope. Dios es nuestra God esperanza. is our guide. Dios es nuestro I Dios. often think about the power of God that we need in our lives, Muchas veces pienso en el poder de Dios que tenemos en nuestras and we vidas have that power. y estamos agarrando ese poder. Paul said, I can do all things Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. through Christ, En Cristo, which strengtheneth us. que me fortalece. We have that power today. Nosotros tenemos ese poder hoy. We all need the power of God. Nosotros necesitamos el We poder de Dios. can't operate without God's power. No podemos operar sin el We poder de can't Dios. preach without God's power. No podemos predicar sin We el poder can't de Dios. win souls without the power of No God. podemos ganar almas sin el We poder have de to Dios. realize we need the help of God, Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios and He's faithful to help. y Él es fiel para ayudarnos. While they were in the common prison, He sent the angel to Cuando come. estaba en la cárcel pública dijeron que el ángel vino. So it wasn't just a common prison and a coming power. El ángel del Señor no es solamente, era una cárcel But there común, was a special time pero that this también happened. un poder común. Había un momento especial en este The tiempo. Bible said in verse 19 that He came by night. La Biblia nos dice que vino de noche. Have you ever noticed the nighttime is when we get most discouraged? ¿Has reconocido tú que en el momento de la noche The muchas veces nighttime is when we have most of our pain. es cuando más nos desanimamos y tenemos dolores? The nighttime is when we're most depressed. Cuando estamos más deprimidos. And I'll tell you the reason why. Y te voy a decir la razón. Because Satan Porque Satanás is the God of darkness. es el Dios de las tinieblas. But God is the God of light. Pero Dios es el Dios de la luz. And in the nighttime, Y en el momento de la noche the angel came vino el ángel and opened the door. y abrió la puerta. I begin to see this today. Puedo empezar a ver esto hoy. He came by night Que vino de noche. when life was the darkest. Cuando estaba en la vida más oscura. That's when Jesus comes. Ahí es cuando Jesús viene. Our help comes when we're in our darkest place, Viene la ayuda cuando estamos en el momento más oscuro. when our lives are discouraged. Cuando en nuestra vida estamos desanimados. Seems to be the nighttime for us. Parece hay una noche para nosotros. When our life is disappointed, Cuando en la vida estamos desanimados, it brings nighttime to us. trae noche para nosotros. But I'm glad God comes and opens the door. Pero yo estoy agradecido que Dios viene y abre las puertas. He shines the light Él puede brillar esta luz and He lifts us from the darkness. y nos levanta de la oscuridad. I've always been afraid of the dark. Yo siempre he estado temeroso a la oscuridad. When I was a boy, Cuando era un niño, I liked to sleep with the light on. me gustaba dormir con la luz prendida. When I got married, Y cuando me casé, about 2 o'clock in the morning, como a las 2 de la mañana, someone was knocking on our door alguien estaba tocando nuestra puerta very hard. muy fuerte. My wife said, someone's at the door. Y mi esposa dijo, alguien está en la puerta. I said, go see who it is. Y él le dijo, ve a ver quién es. She said, I didn't marry a man, I married a mouse. Yo no me casé con un hombre, me casé con un ratón. I'm still afraid of the dark. Todavía soy temeroso de la oscuridad. The darkness is not a good time. La oscuridad no es un buen momento. It's discouraging physically, Eso desanima físicamente and it's discouraging y spiritually. también espiritualmente.
We all face the common prison. Nosotros todos enfrentamos la We cárcel all común, can experience the coming power pero todos podemos experimentar el poder común when the Lord opens the door. cuando el Señor abre la puerta. When He opens the door, He does some things for us. Cuando Él abre la puerta, hace cosas por nosotros. He gives us freedom. Nos da libertad. The apostles were in prison, Los apóstoles estaban en la but when the cárcel, door was open, they Pero were cuan- set free. pero cuando la puerta estaba abierta, estaban libres. Thank God you and I have been set free. Gracias a Dios que nosotros hemos sido libertados. When the door's open, Cuando la puerta está abierta, not only do we have freedom, but God gives us forgiveness. no solamente hay libertad, sino Do you Dios remember the time nos da that God perdón. forgave you of your sin? ¿Te recuerdas ese momento cuando Dios te perdonó de tus pecados? Amen. Amén. God opened your door. Dios abre las puertas. He liberated you from the sin. Él te liberó del pecado. God opens the door Dios abre las puertas for fellowship. para la comunión. My heart has been so blessed this week Mi corazón ha sido muy bendecido en esta semana to meet new preachers, por conocer más predicadores, nuevos predicadores, to meet new people por conocer nuevas personas, from different parts of the world diferentes partes del mundo, that I never knew that they knew about God. pero nunca yo había conocido lo que ellos sabían de Dios. God's a great God. Dios es un Dios grande. He's not just a God of America, No es solamente Dios de América, but He's a God of your country. es el Dios de tu país también. Thank God for the open door of fellowship Gracias al Señor por estas puertas abiertas de comunión. and what God done to these apostles. Lo que Dios había hecho con estos apóstoles. He opened the door Les abrió la puerta of freedom, de la libertad, of forgiveness, de perdón and yet of fellowship. y aún de la comunión. Then we found that Entonces He brought them out. encontramos que Verse 19, dice sacándoles, the versículo Word of 19, God says, la palabra de Dios dice, and brought them forth y sacándolos, and said. dijo. What I want to challenge our hearts or encourage us about tonight is this. Yo quiero a ustedes retarle en este momento. We may all have the common prison experience, Podríamos tener toda esta experiencia de la cárcel pública común, but we must never forget that Jesus brought us out. pero nunca podemos olvidar que Jesús nos sacó de allí And He has a task for us to do. y tiene una labor para nosotros hacer. Sinners are going to hell. Los pecadores They need Jesus. no van al cielo, necesitan a You Jesús. and I are going to be the ones to tell them. Tú y yo somos lo que tenemos que decir. We can't do that in prison. No podemos hacer eso en prisión. We've got to be set free. Tenemos que ser liberados. And when we're set free, Y fuimos liberados. let's get busy for God. Vamos a ocuparnos para Dios. I want us to notice verse 20. Quiero ver que veamos el versículo 20. The Bible says, La Biblia nos dice after the doors were opened, He brought them out. que cuando estas puertas se abrieron y salieron, There were three things they were told to do. habían tres cosas se les dijo que hicieran. They were to go, Tenían que ir, they were to stand, tenían que pararse en pie and they were to speak y tenían que hablar all the words of this life. todas las palabras de esta vida. I remember in John's Gospel, Recuerdo en el Evangelio de Juan, in chapter number 6, en el capítulo 6, in verse 68, en el versículo 68, there was a time that people were not following Jesus and they departed from Him. en momentos donde habían algunos que no estaban siguiendo a Jesús y se fueron. And Jesus looks to Peter Y Jesús mira a Pedro and He said, "Will thou also go y le away?" dice, ¿tú también te quieres ir? And Peter said, Y Pedro, ¿qué le "To dijo? whom shall we go? ¿A quién iremos? For thou hast the words Si tú of eternal tienes, life." solo tienes palabras de vida eterna. Jesus has the words of life. Jesús tiene las palabras de vida. Peter decided he was going to stay with Jesus Pedro decidió que se iba a quedar con and Jesús not depart. y no irse. But in this scripture, they were to go away and share the gospel. Pero en esta escritura debían irse y compartir el evangelio. I want to share three things Quiero compartir tres cosas about the word go. sobre la palabra ve o ir. The word stand La palabra pararse, ponerse en pie. and the word speak. Y la palabra hablar, que aquí es anunciar. We'll never win souls unless we're willing to go. Nunca vamos a ganar almas si no estamos dispuestos a ir. We've got to arise and go forth. Tenemos que levantarnos e ir adelante. We can't win souls at home. No podemos ganar almas en las casas.
We have to go to the highways Tenemos que ir a las avenidas. and compel the sinners Tenemos que allí to enfrentar a los come to the pecadores. house of God Tenemos que traerlos a la casa to de hear the Dios words of life. para que escuchen las palabras de vida. We must go. Nosotros debemos ir. I often think of Isaiah Usualmente pienso en Isaías, when he was convicted of his life cuando tenía convicción allí en su vida, after the king had died. cuando el rey había muerto. He saw the Lord high and lifted up, Vio al Señor alto y sublime, and the Lord was touching his life y el Señor estaba tocando su vida about being a witness for him. sobre él ser un testigo, testificar sobre él. And he said, "Here am I, send me." Y le dijo, heme aquí, envíame. Are we willing to be sent? ¿Estamos of God? nosotros Are we dispuestos a willing to ir? go? ¿Estamos dispuestos a ir Are we nosotros? willing to be obedient to the Holy Spirit? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Then Señor? we must go. Entonces debemos ir. The missionaries to Bolivia, Misioneros a Bolivia, the missionaries to Venezuela misioneros a Venezuela, have touched my heart. han tocado mi corazón. God has blessed me so much. Dios me ha bendecido mucho. I have need of nothing. Yo no tengo necesidad de nada. My church takes care of me. Mi iglesia me cuida. I have a warm place to sleep. Yo tengo un lugar tibio para dormir. I have plenty of food to eat. Tengo mucha comida para comer. We even throw food away. Nosotros aún tiramos comida. God has been so good. Dios ha sido muy bueno. And yet these missionaries Y aún estos misioneros have very little, tienen tan poco, but they have a burden to go. pero tienen una carga y un deseo para ir. If they can go, Ellos pueden ir, you can go. tú puedes ir. If they can go, Si ellos pueden ir, I can go. yo puedo ir. If they can go, we all can go. Si ellos pueden ir, todos podemos We ir. must go. Nosotros debemos ir. God's delivered us to go. El Señor nos libertó para ir. He's opened the prison door Él and abierto delivered us to go. la cárcel para que fuéramos. Here's what we are to do to go. Esto es lo que tenemos que hacer para ir. He said we can go because we're no longer blind. Nos dice, podemos ir porque ya no estamos ciegos. They were in prison where it was dark. Ellos estaban allí en la prisión donde estaba oscuro. But now they've been delivered and their eyes are open. Pero ellos están liberados y sus ojos ahora pueden ver. We can go because we're not blind. Nosotros podemos ir porque no somos ciegos. They weren't able to go at one point because they were bound in prison. Ellos no podían ir en un momento porque estaban allí esclavizados. You and I are not bound. Nosotros no estamos We've been esclavizados. set free to go. Nos hemos sido liberados para ir. They're no longer blind and they're no longer bound. No estamos más ciegos y apresados, But they're agarrados. no longer betrayed. Pero tampoco estamos traicionados. The angel came and delivered them. El ángel vino y los liberó. God's not betrayed us. El Señor no nos ha traicionado. He's delivered us Él nos libertó. and set us free. Él nos dio libertad. The second word is they were told to stand. La segunda palabra, se les dijo puestos en pie, se pusieran en pie. I want us to look in verse 25. Quiero que veamos versículo 25. The Bible said, "Then came one La Biblia dice, pero viniendo uno, and told them, saying, le dio esta noticia. Behold, the men whom you put in prison He aquí los varones que pusiste en la cárcel. are standing in the temple Están en el templo, dice parados en inglés. and teaching the people." Y están enseñando a las personas. They done exactly what God said for them to do. Ellos hicieron exactamente They lo not que Dios only les dijo. went, No solamente fueron, but now they're standing. pero ahora están puestos en pie. We must take the stand for God. Debemos nosotros pararnos por Dios. We must stand for what's right Debemos pararnos por lo que es and correcto. proclaim this word of life. Y proclamar esta palabra de vida. This isn't just any word. Esta no es cualquier palabra. This is a resurrection. Esta es la resurrección. This is our hope. Esta es nuestra esperanza. This is our life today. Esta es nuestra vida hoy. We must stand. Debemos pararnos. We weren't to stand in a hidden place. No podemos pararnos en un lugar escondido.
They were to stand where people could see. Ellos estaban parados en un lugar donde la gente vieran. They were in the temple. Estaban en el templo. When God saved us, Cuando Dios nos salvó, delivered us from our sins, nos liberó de nuestros pecados, He didn't want you to stay at home. no quería que tú te quedaras He en la wants you casa. to come and stand in His house. Quería que te pararas en su casa Speak the words of y life. que hablaras las palabras de vida. We don't need to be spectators. No tenemos que ser espectadores. We need to be people that stand and speak for God. Nosotros debemos ser personas que nos paramos y hablamos por Dios. The third thing, Lo tercero, He said in verse 20, dice en el versículo 20, go, stand, and speak. id puestos en pie y anunciar. There's some things that we need to be speaking. Hay algunas cosas que debemos nosotros hablar. Chapter 4 of Acts, Capítulo 4 de Hechos, verse number 20. versículo 20. For we cannot but speak the things Porque no podemos dejar de decir which we have seen and heard. lo que hemos visto y oído. They weren't speaking something new. No estaban hablando algo nuevo. They were speaking what they had heard and what they had seen. Ellos estaban hablando lo que habían visto y We're oído. not preaching a new message No today. estamos predicando un nuevo We're mensaje. preaching the same message Nosotros estamos predicando el mismo that mensaje Paul and Timothy preached. que ellos predicaron, The Pablo y same Timoteo. gospel El mismo evangelio of Matthew, Mark, Luke, and John. de Mateo, Marcos, Lucas It y Juan. isn't new. No es nuevo. We're speaking the word of life. Nosotros estamos hablando las palabras de vida. We must realize Debemos darnos cuenta that every prison that we face in life, que cada prisión que enfrentamos en la vida it's just a common prison. solamente es una prisión común. But thank God for that coming power. Pero gloria a Dios por ese poder que How es many común. here, how many here has experienced the power of God? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder de Dios? How many's glad you're saved? Say amen. ¿Cuántos de ustedes están salvos y pueden decir amén? So good to be saved. Tan glorioso que es ser salvo. We have experienced the coming power. Nosotros hemos experimentado el poder común. God had a confirmed plan. Dios tenía un plan confirmado. It was for the apostles to go Era para que los apóstoles fueran and to stand y se pararan and to speak y hablaran the words of this life. las palabras de esta vida. Why should we speak? ¿Qué debemos nosotros hablar? Because He saved me. Porque Él me salvó. Amen. Amén. Because He set me free. Queremos hablar porque Él te liberó And because He sent us. y porque Él nos envió. Bible tells you and I to go into the highways and hedges La Biblia nos dice que vayamos allí a las avenidas, a los lugares and compel. y estemos allí confrontando, That means to plead estemos clamando, and beg them que estemos mendigando to come into the house of God. para que vengan a la casa de Dios. I want to go to heaven. Yo quiero ir al cielo, I'm going to heaven. yo voy al cielo, But I want to take someone with me. pero yo quiero llevar a alguien conmigo And I can't do it in prison. y no lo puedo hacer en la prisión. I need to be set free. Yo necesito ser liberado. God set us free. Dios nos libera. God had a plan. Dios tenía un plan And He still has a plan today. y hoy todavía tiene un plan. May I encourage everyone here ¿Puedo yo animarte a alguno hoy to go, a ir, stand, a pararte and speak the words of this life. y anunciar las palabras de esta vida? It's a life-changing word. Es una palabra que cambia la vida. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre en el cielo, I just want to praise you today. solamente te quiero adorar en el día de hoy. That you've encouraged my heart. Que tú has motivado mi corazón. When I was in my darkest night, Cuando estaba en mi noche más oscura, you was my light. tú eras mi luz. When I was so discouraged, Cuando estaba tan desanimado, you gave me encouragement. tú me diste el ánimo. When I seemed so defeated, Cuando me veía allí tan derrotado, you are my victory. tú eres mi victoria. I praise you Yo te alabo, Señor. and thank you for setting me free. Gracias por liberarme, For helping me to realize por ayudarme a darme cuenta that all the things in this world que todo en este mundo that seem to beset us, parece que nos ataca, nos asedia, they're just common. solamente es común. But you are faithful. Pero tú eres fiel, So faithful tan fiel
to bring us out que nos sacas and to have a plan for our y lives, tienes un plan para nuestras vidas, to go forth, para que vayamos to stand y que nos paremos and speak your word. y podamos hablar tu palabra. Help us all to do that Ay- today. Ayúdanos a todos a hacer eso hoy. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.